quiero dar la historia, porque mucha gente quiere hacer la historia de ellos, ¿sabes? La historia que ellos piensan en la cabeza que es real, yo lo quiero clarificar. O sea, que en esta entrevista vamos a hablar sin censura y te puedo preguntar de todo. De todo, de todo, Dale. de todo. Yo no tengo secreto. ¿A qué se debió ese nombre, Tekashi? Tekashi, era un hombre que hacía tatuaje donde yo vivía en Bushwick. Yo le quité el nombre, le dije, oh, ese es mi nombre ahora, Tekashi. Me enteré que Tekashi viene de una familia bastante pobre, que inclusive tu madre no tenía dinero ni siquiera para comprar desayuno. No tenía trabajo porque ella tiene artritis en la rodilla, en los huesos. Se puso a vender botellas de, ¿sabes? De la que tú recoges en la calle. En la calle. Pero nosotros éramos pobre. ¿Es cierto que tu padre lo mataron cerca del apartamento donde ustedes vivían? A un bloque. Si nosotros vivimos en Locust, a él lo mataron en Belvedere. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 12 o 13, no, yo tenía 13, apenas cumplí los 13 años. Él me dijo que yo vaya a la tienda con él, al supermercado, a hacer una compra. Y yo estaba esperando a la novia y yo le digo, no, tú ve, yo no quiero ir. Él dice, ven conmigo. No, yo no voy. Se fue como a la 1, a las 2. Yo mirando el reloj digo, mira, ya son las 3, las 4, ¿dónde está? El supermercado está a 2 bloques, 3 bloques de la casa mía. Y un vecino estaba tocando la ventana, Eduardito está tocando, dice, Nati, Pito está tirado allá en la calle. Y cuando yo oí eso, yo salí así, encuerado. Yo salí corriendo. Y cuando corrí a un bloque, yo lo vi a mi papá ahí tirado. ¿Encontraron la persona que lo asesinó? No, le dieron con un bate que le abrieron el cráneo. Con el cabello de colores, el cuerpo y rostro tatuados y un estilo diferente o desafiante, su vida ha estado llena de altas y bajas. En el 8º grado fue expulsado de su escuela, luego fue acusado de vender droga en un colmado de Brooklyn y después se vio envuelto en un escándalo mayor a los 18 años. La primera controversia que se formó con tu persona fue donde supuesta y alegadamente abusaste sexualmente de una niña de 13 años cuando tú tenías nada más 18 años. 18 años. No te metieron preso, pero sí tuviste en probación por 4 años, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó ahí? Tenía 18 años, fue en el 2015. En el 2015 yo conocí a un amigo que se llamaba Sos. El Sos, yo me junté con él en el estudio. Él me llevó a una casa en Harlem. Yo no vivo en Harlem, yo vivo en Brooklyn. Me llevó a una casa en Harlem en los proyectos. Yo fui a los proyectos y estaba ahí con ¿sabes? Yo tengo 18. Los hombres con quien yo estaba son mayores, son de como 30, 25, por ahí. Ellos traen una chamaquita de 13 años. En ese momento yo no sabía que ella tenía 13 años. Saliendo del tren, esa llamada me cayó en el tren. Mi mamá me llamó, me dice, Daniel, aquí hay unos policías que te quieren, que te están buscando. La policía vino, me dicen, sal a la casa, me ponieron la esposa. Está bien, me llevaron al precinto. Me enseñaron una foto, me dicen, ¿tú conoces a estas mujeres? Digo, sí, yo no la conoce de 2 semanas. ¿Tú sabes que tenía 13 años? Digo, ¿qué? Él no tenía 13 años. Después de varios escándalos, arrestos, pleitos, violencia doméstica a la madre de su hija, secuestros, tiroteos y problemas ilegales, Tekashi se convirtió en el rapero más controversial de los Estados Unidos al estar relacionado con una de las supuestas pandillas más peligrosas del país, donde tuvo que enfrentarse a las autoridades después de una investigación de 5 años. Otro caso que ha dado muchísimo de qué hablar, lógicamente, es el siguiente, que te viste envuelto en una serie de delitos, entre ellos uso de armas y conspiración, asuntos de tráfico de drogas, robo a mano armada, crímenes de armas de fuego. ¿Qué me puede decir referente a eso? Hice mal. Soy responsable de todas las cosas que yo me puse ¿cómo se dice? En posición para estar. Si yo no me puse en la posición, yo no
estuviera en el lugar que yo estoy, en el caso que yo tuve, ¿verdad? Y eso no le puedo echar la culpa a nadie. Yo no puedo decir, mira, pero él me dio esto, yo le di esto. Eso no hay excusa. Eso no es excusa. Yo lo hice porque yo pensé que yo tenía hermanos, como yo te cuido a ti, tú siempre me vas a cuidar a mí. Yo me gusta regalar el dinero. Yo quebraba miles de dólares con los que me junté, con los sangre. Si yo comía, todos comían. Si algo le compraba a la nena, todos los nenes y nenas tienen juguetes. Pero esa es la persona que yo soy. Pero una de las traiciones más grandes para el cantante fue cuando se enteró que su manager estaba manteniendo una relación íntima con la madre de su hija. Yo estoy en Instagram, yo estoy viendo comentarios. Oh, Sara y el manager de 6ix9ine se están acostando. Ellos se están acostando. No te voy a mentir, una rabia me dio, como como I blacked out. Le pegué. Le pegué. Es like, es una pesadilla, como es la madre de mi hija. Like, cuando yo salí de la cárcel, yo me junté con ella y le pedí disculpas, estoy con mi niña, ya, like, yo estoy viviendo la vida mía, ella que viva la vida de ella, pero en la corte le dije, sí, le pegué, like, perdí la mente por ese momento, porque es like, yo, tú ni te estás acostando ni con el vecino, ¿sabes? Tú te estás acostando con alguien con quien yo estoy todo el día. No, tú me estás robando el dinero y yo no abro la boca. ¿Qué te hizo pues delatar a las personas que también, a tus ex socios? Cuando yo empecé a cooperar, ellos me estaban diciendo, esos son todos los cargos que te tienes que ser culpable. Ahí yo perdí la mente. ¿Cómo tú me vas a poner 47 años? Yo no maté a nadie. Y siempre dice, yo bajo al federal, les digo, mira, si usted necesita que yo coopere, yo voy a cooperar. Noviembre 17, ellos dijeron, mira, pasó una llamada que oímos que te van a matar hoy en la noche. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Quiénes te dijeron? Las federales. Ok, en la corte salió la llamada, eso estaba en YouTube, y me dijeron, nosotros te vamos a dar protección. ¿La vas a coger? Yo digo, mira, yo tengo un álbum bajando noviembre 23. ¿Cómo yo me veo con federales? Yo no voy a hacer eso. Yo digo, mira, yo no voy a coger la protección, pero si usted necesita que yo coopere, yo voy a cooperar. Yo, está bien. ¿Tú no vas a coger la protección? Ok, tú te puedes ir. Me fui. El próximo día, todos nos arrestaron. A mí me arrestaron noviembre 18 de 2018. Yo ya sabía que yo iba a cooperar noviembre 17, el día antes. Nadie sabe esto, los detalles. Tú eres la primera persona que yo le digo. Me subí al carro con el que guía el carro para mí, que se llamaba Jorge. Me subo al carro, estamos yendo, estoy llamando a Andrew, el mejor amigo mío, nos está recogiendo. Nos da un carro por de atrás. El Jorge me dice, quédate en el carro, no te salgas. Me abren la puerta, me ponen la pistola en la cara, me dice, cállate, dame todo. Ahí me secuestraron. Yo sabía que me secuestró, pero no choteé. El que me secuestró era de la ganga mía. Porque ellos, el ex manager mío y el que me secuestró, se estaban peleando por dinero. La ganga propia mía me secuestraron, pero yo no choteé porque eso se queda en la calle, ¿verdad? Si yo no cooperé, ellos me iban a matar en la prisión. Y si coopero, hay una posibilidad que me maten en la calle. Pero yo prefiero la posibilidad que me maten en la calle que me maten en esa cárcel, porque en esa cárcel no hay nadie que ayudarme. At least tengo dinero para poner seguridad, guardia de seguridad. ¿Temes por tu vida? ¿Yo? Sí. No, estoy aquí. Yo temo sin seguridad, pero yo soy alguien inteligente. Yo no quiero morir. Lo que va a pasar es lo que Dios ya tiene escrito. Eso es lo que va a pasar. Yo lo dejo en las manos de Dios y le digo que me cuide.